La siguiente comunicación se llama Nuestro Fondo de Literatura Infantil y Juvenil y su promoción. Va a ser Natalia Navarro, que es la responsable de la biblioteca Antonio Pino Pérez del Paso, que además tiene ya bastante experiencia en lo que es actividades formativas organizadas por el propio SER de La Palma y con la Dirección General de Educación. Cuando quieras. Buenos días a todos y gracias por estar aquí. Gracias también a la Biblioteca Universitaria por habernos invitado y sin más preámbulos, comenzamos. Ubicada en los bajos de la Casa de la Cultura, la Biblioteca Pública Municipal Antonio Pino Pérez tiene una superficie útil de 274 metros cuadrados, de los que aproximadamente 24 corresponderían para la colección infantil y juvenil. Sería la última esquina con las mesitas redonditas. Sin embargo, con el paso del tiempo, un presupuesto que tratamos de manejar de la mejor manera posible y el lote de libros que en diversas ocasiones nos ha concedido el Ministerio de Cultura por el concurso de proyectos de animación a la lectura María Moliner, la colección ha crecido tanto que ha invadido el resto de los espacios. Sin haber traspasado las puertas, ya se visualiza literatura infantil. Según entramos, a mano derecha, tenemos una primera parada para prelectores. Al lado, una estantería con 4 baldas y muchas revistas camufla el National Geographic Kids. Enfrente, apilados por editoriales o en esos contenedores de colores, encontramos cómics y algo de novela gráfica para todas las edades, desde BU para primeros lectores hasta Zombilenium a partir de 15. Seguimos avanzando y casi tropezamos con una especie de esquinero en el que, presentado en forma piramidal, encontramos algunas lecturas muy populares para el público adolescente. Sorteamos el mostrador y un espacio diáfano, circundado por altos ventanales, nos recuerda que estamos en un semisótano. Sin embargo, el colorido de los libros, los personajes de los cuentos, los exóticos paisajes de la pared o incluso las fotografías de las actividades neutralizan la sensación de agobio que podría generar el sentirnos bajo el nivel de la calle. Como hemos podido comprobar en este pequeño recorrido, todo el espacio lo utilizamos para mostrar. La mejor manera de acercar los libros a los lectores es exhibiéndoselos, abriéndoselos, enseñándoselos, y lo hacemos o bien por selecciones temáticas, por formato, por personajes, por edades o incluso por novedades. A la altura de los ordenadores de uso al público y de frente, libros informativos infantiles y obras de referencia comparten espacio. Son aproximadamente 10 metros lineales en los que, organizados por CDU, encontramos bastante variedad. Tenemos los típicos libros de preguntas y respuestas, como por ejemplo ¿Qué, cómo, por qué?, de la editorial Elfo. También los que permiten una lectura no lineal, resuelven dudas puntuales y son consultados por una amplia franja de edad, como por ejemplo Biblioteca Interactiva o los exploradores del National Geographic.
También los que bajo el título de diccionario o enciclopedia combinan la información con la fotografía y la ilustración, están muy bien documentados y son fiables, pero tienen un tono más formal, aunque, como en todo, hay excepciones a esto que acabo de comentar, y uno de ellos es, por ejemplo, en la línea del medio vemos una portada azul con un tiburón, no sé si se apreciará muy bien. Esa enciclopedia prehistórica de tiburones y otros animales marinos se presenta troquelada. Su autor, Robert Sabuda, combina la información fidedigna con un troquelado que parece saltarnos a las manos. También tenemos libros que ayudan a despertar el espíritu crítico del lector, y un ejemplo de esto son, por ejemplo, de la editorial Molino, en la franja inferior, dos colecciones, Esa horrible y Esa gran cultura. Esa horrible, a su vez, se subdivide en dos series, una de historia y otra de ciencia. Se presentan en un tono humorístico, muy del gusto de la población lectora entre 9 y 11 años. En los últimos años, algunas editoriales se han desmarcado un poco de la línea tradicional, innovando a la hora de ofrecer la información. Tal es el caso, por ejemplo, de Mar, un actividario de la editorial Ecaré, en el que, además de innovar en el sentido del formato y la presentación de la información, es un libro de gran formato, a dos tintas, combina la información con actividades. También me parece bastante significativo para comentarles el abecedario de Kate y Kat. Es a partir de fotografía y requiere la implicación del lector. Bárbara Fiore es otra editorial muy singular, y el ejemplo que les traigo, titulado Y llegan los dinosaurios y otros coetáneos que no eran dinosaurios, es un acordeón de 4 metros que a doble cara combina la ilustración con la información. Además de esto que les he comentado, tenemos informativos con sonidos, lengüetas, desplegables, material adjunto e incluso para jugar. A medio camino entre la información y la ficción se encuentran lo que los especialistas denominan narrativas informativas. Este tipo de libros ha proliferado mucho en los últimos años porque tratan temas un poco delicados, como por ejemplo el maltrato o los abusos sexuales. En esta línea nosotros tenemos los diarios de Carlota, muy consultados por las adolescentes. Esta estantería a doble cara acota el espacio que al principio les comentaba, correspondería a la colección infantil y juvenil. Aquí tenemos 18 metros lineales de narrativa juvenil, en los que podemos encontrar un poquito de todo, desde títulos clásicos como Las aventuras de Tom Sawyer, Peter Pan, Alicia en el País de las Maravillas o Rebelión en la Granja, hasta autores de la talla de Wells, Wilde, Verne, Conan Doyle, también géneros diversos y autores más actuales. Aquí tenemos un ejemplo de lo que podría estar más demandado por nuestro público. Tenemos muchos títulos de autores nacionales como David Lozano, Maite Carranza. Está muy demandada de un tiempo a esta parte la colección de los Futbolísimos de Roberto Santiago.
Si bordeamos esta estantería, nos encontraríamos con la zona que ya es propiamente infantil. Hacia el otro lado, el sofá que invita a la lectura en familia. Esta cara de la estantería, de abajo a arriba, ordena alfabéticamente la poesía y el teatro. Respecto al teatro, son básicamente adaptaciones de autores clásicos, aunque hay algunos ejemplos que se desmarcan de esta línea, como es el caso de la tortuga gigante de Galápagos, que además se presenta en álbum ilustrado. En cuanto a la poesía, tenemos muchas selecciones y antologías de autores clásicos, aunque otra vez encontramos alguna excepción, como es el caso de los animales que hacen cosas en silencio, donde la ilustración y el texto se mezclan en la misma página, se interrelacionan y el tono de la poesía es bastante surrealista. En esta misma estantería tenemos también narrativa infantil, son aproximadamente 8 metros lineales y aquí encontramos títulos, aparte de la franja inferior de la lámina, como estos, para primeros lectores y lectores en marcha. Tenemos muchas colecciones y muchas series. Los lectores que podríamos denominar consolidados están más abiertos a leer en todo tipo de textos y géneros. Sin embargo, los que son más autores sociales o no están tan comprometidos con la lectura se decantan más por los libros de moda o los personajes de moda. Esta misma estantería alberga también el álbum ilustrado. Como pueden comprobar, también tenemos variedad de autores y también de formatos, unos de mayor tamaño que otros. Están ordenados alfabéticamente y no por franjas de edad, ya que el espacio lo tenemos bastante reducido. Unido al álbum ilustrado encontramos también los libros de imágenes, los troquelados e incluso los libros juegos que no tenemos expuestos a lo largo de todo este recorrido. Somos muy flexibles a la hora de efectuar los préstamos, porque creemos que la mejor manera de que los niños disfruten de este tipo de material es pudiéndolo llevar a casa. Eso sí, somos bastante exigentes a la hora de que conserven, o sea, que respeten y cuiden ese material, porque queremos que se mantenga la biblioteca el mayor tiempo posible. Los baúles y los contenedores circulares, para diferenciarlos de los rectangulares que veíamos al principio para los cómics, albergan el material de los primeros lectores, de los prelectores. Aquí también hay variedad de formatos y texturas y en general son libros que invitan al juego. Tenemos un espacio muy reducido para la literatura en inglés. Son básicamente álbumes ilustrados y apenas llegan al centenar. Y hasta aquí lo que les tenía que contar respecto a la colección. Ahora vamos a ver cómo la dinamizamos. Tenemos dos tipos de actividades, por decirlo de una manera. Unas en horario lectivo y otras en no lectivo. El horario no lectivo es para los cuentacuentos. Los cuentacuentos están pensados para los prelectores, ese grupo de edad entre 3 y 5 años. La actividad dura 1 hora y media y está reglada siempre último viernes de mes. Pueden venir acompañados o no de un adulto y durante el tiempo que están con nosotros, pues contamos, cantamos, utilizamos mucho rimas, retahílas, nanas y cuentos de tradición oral.
y además complementamos la actividad con una manualidad muy sencilla. Para la franja de edad entre 6 y 8 años tenemos organizados talleres. El de verano lo llamamos campamento lector y el de Navidad, en función de la temática, le ponemos el nombre. Esta última Navidad fueron los bibliomúsicos, porque construimos instrumentos musicales muy sencillos a partir de materiales de reciclaje para cantar a la Navidad. Tenemos en la franja inferior, la foto más hacia la izquierda, es de nuestro último campamento lector. Le pusimos de nombre Chiquitectos, estudio de arquitectos, porque los niños construyeron una maqueta de lo que sería su ciudad ideal y trabajamos el urbanismo y hablamos de la importancia que tiene la administración en este tema, puesto que estamos en una isla, reserva de la biosfera, donde debemos ser conscientes del respeto que tenemos que darle al espacio. En cuanto a las actividades en horario lectivo, podemos hacerlas en la biblioteca o en los centros. En la biblioteca, si no han venido nunca, hacemos una visita guiada. Si ya nos conocen, seleccionamos materiales y a medida que se los vamos presentando, vamos encadenando cuentos. Somos muy flexibles también y procuramos oír lo que nos cuentan los docentes para adaptar lo que nosotros les vamos a ofrecer a las necesidades que ellos tienen. En horario lectivo también organizamos exposiciones. Aquí tenemos una foto que sería la tercera, empezando por la izquierda, de la franja superior, que realizamos el pasado 24 de octubre con motivo del Día de la Biblioteca. Amigos del Libro nos cedió cartelería y otro tipo de materiales y pudimos pues contarles a los niños la trayectoria de esta asociación y los 20 años que se llevan celebrando esta fecha en España. ¿Qué más les cuento por aquí? Más visitas de colegios en la franja inferior y el resto de actividades son todas en nuestra biblioteca. Si nos trasladamos al centro, organizamos maletas con ciertos materiales y entonces, bien en el aula o en la biblioteca de centro, pues también hacemos una especie de exposición de material encadenando historia. Y no sé cómo iré de tiempo, si estaré muy justa. Cuando me refiero a que organizamos la actividad temática con materiales para el centro, les cuento, por ejemplo, una actividad. Seleccionamos libros informativos y narrativos de animales. Y, por ejemplo, a partir de un libro que se titula ¿De quién es este trasero?, vamos jugando a las adivinanzas, porque me queda mucha pena no haber podido traer material, porque resultaría esto muchísimo más divertido. Ese libro es como una especie de adivinanza, porque ves el animal por detrás, abres la solapa y lo ves completo. Entonces intentamos jugar con ello hasta llegar al animal que nos interesa para mostrarles el álbum ilustrado y contar. Y así sucesivamente encadenamos la actividad para que vean los materiales y para nosotros contarles historias. Me gustaría haberme podido detener un poco más en el tema de los libros, que es realmente lo que me gusta. Hasta aquí todo lo que tenía que decirles. Las actividades no son de producción propia, nos fijamos muchísimo en lo que hace la Casa del Lector en Madrid. Los talleres que imparten Sara Iglesias y Teresa Corchete, que son especialistas en la materia y trabajan para la Fundación Germán Sánchez Ruy Pérez, son, por decirlo de alguna manera, nuestro punto de referencia.
Y a partir de ahí, pues esa idea, adaptada a nuestro espacio y a las necesidades de nuestros lectores, pues organizamos las actividades. Gracias por la atención. Aquí tienen mi mail y la dirección del blog de la biblioteca, en el cual desde el pasado agosto, porque me he puesto muy pesada, puedo publicar nuestro contenido y explicar un poquito las actividades. Si necesitan más información o quieren en su centro realizar actividades parecidas a las nuestras, no tengo ningún inconveniente en cederles el material. Y para terminar, me gustaría comentarles por qué decidí venir. El título de las jornadas, Colecciones Escondidas, me parece que va muy en la línea de lo que somos nosotros, que estamos en un centro, estamos en un sótano, estamos escondidos, pero a la vez lo mostramos todo, porque la mejor manera de llevar los libros a los lectores, pues es exhibiéndolos. Entonces es una paradoja que me parecía que estaba muy en la línea para aventurarme a estar hoy aquí. Muchas gracias.